Muy buenos días, tengan todas y todos. Para mí es un verdadero placer estar con ustedes y que nos acompañen esta mañana a uno de los diplomados de Derecho Electoral de la Escuela Judicial Electoral, nuestro quinto diplomado, así que me da mucho gusto darles la bienvenida. Hoy iniciamos una serie de actividades y particularmente de pláticas con profesores de la Escuela Judicial Electoral y que tiene como propósito generar un conocimiento de alta especialidad en esta materia. Sobre todo ahora que estamos ya de cara a a dos procesos electorales, el próximo año en el Estado de México y en Coahuila, y en el año 24 estaremos pues nuevamente convocados a las urnas para elegir prácticamente todos los cargos públicos políticos de este país, empezando por la elección presidencial, senadores, diputados federales, varias gobernaturas, legislaturas locales y una cantidad impresionante de integrantes de ayuntamientos. Así que por favor, pues siéntanse muy cómodos en esta charla. Hoy es una plática introductoria sobre los diferentes sistemas de gobierno y, digamos, particularmente el tema de la democracia y cómo participamos de manera directa y en algunos casos también de manera indirecta. Así que bueno, pues antes de iniciar esta charla, les pediría de favor que en el mayor tiempo posible permitan tener su cámara prendida y que cuando tengan alguna actividad preponderante o prioritaria que atender, una llamada o entiendo que muchos estamos en la oficina, pues por favor apaguen su cámara y en cuanto tengan oportunidad nuevamente se incorporan a efecto de no interrumpir a la clase. Y también, por supuesto, un gran saludo a todas las compañeras y compañeros de la Escuela Judicial Electoral que permiten que tengamos esta videoconferencia y un particular agradecimiento a su directora, a la doctora Gaby Rubalcaba, igualmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, al magistrado presidente del Tribunal Electoral, Reyes Rodríguez Mondragón, y un saludo a todas las magistradas y magistrados que integran las distintas salas de nuestro Tribunal Electoral. Pues muy bien, hoy vamos entonces a iniciar ya esta clase introductoria sobre los distintos formas de gobierno y particularmente cuáles son estos mecanismos con los que la sociedad participa justamente para la toma de decisiones de pues quiénes van a ser sus representantes, ¿no? Bueno, pues iniciamos. Por favor, siéntanse con toda comodidad, vayan por su café, estén listos. En cualquier momento que deseen hacer una pregunta o levantar la mano, por favor, o interrumpir incluso la clase, con toda confianza. Bueno, iniciamos. Todos sabemos que la mayoría de los países siempre tratan de dar una imagen de, digamos, como su carta de presentación, que tienen un gobierno democrático en el que cuidan los derechos humanos. Permítanme un segundo. Decía entonces que los países tratan de presentarse alegando, mostrando siempre una cara de pertenecer o sostener un régimen democrático en el que se respeta los derechos humanos de las personas, la participación en la toma de decisiones, tal como si esto fuera un ideal de que todas las sociedades justamente buscan eso, ¿no? Buscan alcanzar, vivir en la democracia. Sin embargo, pues esto no siempre es así. Así que lo que vamos a tratar de analizar en estas 2 horas, pues justamente es tratar de encontrar cuáles son los elementos distintivos de cada uno de estos regímenes para poder determinar si realmente pertenecen o no a esta concepción de la democracia.
Este concepto de democracia ha evolucionado a través del tiempo. Durante distintas sociedades, los ciudadanos a veces toman directamente las decisiones públicas, a veces, pero no siempre. Y esto pues tiene que ver entonces que deben elegir a representantes para que estos los gobiernen. Y por lo tanto ya las decisiones no son directas de los ciudadanos. Si bien los eligen de manera directa sus representantes, lo cierto es que las decisiones se entienden tomadas por los ciudadanos de manera indirecta, porque son tomadas a partir de sus representantes. Y estos representantes, bueno, tienen este propósito justamente de poder tener la claridad de ver y de concentrar los grandes temas, los grandes debates y retos que enfrenta la comunidad, justamente para ir tomando las decisiones que consideran sean las más óptimas. Así que entender la democracia de esta manera significa que la voluntad de los ciudadanos tiene que ser respetada a la hora de tomar decisiones. Pero esta voluntad para tomar decisiones evidentemente tiene que estar enmarcada o coexistir dentro de un contexto de libertades. Así que bueno, es muy importante que el tema de la voluntad vaya pegadito con el tema de la libertad para la toma de decisiones. Por lo tanto, es muy importante que todas las personas, independientemente del grado académico que tengan, la profesión o el trabajo a la que se dediquen, deben de tener conocimientos básicos, por lo menos, de lo que corresponde a los orígenes de la democracia, cuáles son los elementos básicos de este sistema de gobierno democrático, justamente para advertir cuando el curso de la historia nos está llevando a otros estadios y que tengan la capacidad de reconocerlos y de pues alertarlos y tratar de incidir o trabajar justamente para que no se desvíe la ruta de la democracia. Así que bueno, pues este curso va finalmente para todos aquellos que ya tienen digamos, una expertise, ya tienen conocimientos más avanzados y también al mismo tiempo vamos a tratar de que todos partamos de un conocimiento homogéneo de estos temas de lo que concierne al derecho político electoral y en el marco en el que se debe de llevar a cabo. Así que quien de pronto sienta que le falta algún conocimiento, alguna profundidad de algún tema o que la palabra que yo señale no le quede muy clara, pues entonces por favor sírvase con toda confianza de preguntar, porque eso finalmente para eso estamos esta mañana. Bueno, lo primero que vamos a tratar de analizar, cuál es la idea de para poder llegar a un régimen democrático y poder identificar, vamos a hacer un truco. Vamos a decir qué es lo que no es un régimen democrático. ¿Les parece? Y entonces nos vamos acercando justamente a lo que se concibe con los nombres de un régimen totalitario o un régimen autoritario. Y una vez que tengamos identificado esos dos, entonces ahora sí pasamos para encontrar cuáles son sus diferencias con la democracia o con otras formas de gobierno. En cuanto a la democracia, en estricto sentido, podemos decir que se clasifica de distintas maneras. Hay, digamos, por la manera como se ejerce la democracia, tenemos una democracia directa o indirecta. Los efectos que tiene esta democracia, es decir, los conceptos que debe abarcar la democracia, pues la podemos entender como una democracia representativa. Y en tercer lugar, la podríamos clasificar a partir de algunos mecanismos de participación, ¿no? Entonces, uno es cómo los ciudadanos actúan frente a la democracia, otro es bajo qué mecanismos lo hacen, y el tercero, digamos, es como la concepción más amplia de cómo nos representamos a partir de esa toma de decisiones. No solamente es cómo Rubén incide en la toma de
en la elección de un representante o participa activamente en las decisiones de la comunidad, sino que como ya en un grupo muchísimo más grande, podemos tener estas posibilidades de ser representados, de ser escuchados, pero que además se requiere un conjunto de elementos que dan nacimiento justamente a esto que se llama la democracia representativa y que, digamos, es como el punto o el eje sobre el cual deberíamos centrar justamente todas nuestras actividades a efecto de no desviarnos justamente de la ruta hacia la democracia o en la democracia. Entonces, les pido de favor que tomen muy en cuenta este concepto de democracia representativa, porque sobre él va a girar muchas de los análisis, reflexiones que vamos a llevar a lo largo de este curso. Muy bien, bueno. Empezamos entonces por entender qué significa un régimen político, ¿no? El régimen político tiene como idea central es designar en términos generales una forma o un estilo de vida, una forma de gobierno. Es decir, cuando hablamos de régimen, nos vamos a referir a el estilo de vida que tienen las personas dentro de un orden o dentro de un tipo específico de gobierno. Por lo cual, tiene que existir un conjunto de reglas, principios, elementos o características justamente que lo identifican como tal. Así que estos, digamos, tres elementos centrales que vamos a tomar en cuenta para calificar al régimen, a esta forma de gobierno y cuál es ese estilo de vida de la sociedad dentro de ese régimen o ese sistema de gobierno, tenemos primero que investigar cuáles son las formas de ingreso al poder de gobierno. Es decir, desde los hechos prácticos hasta las reglas que existen para llegar a ese punto, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que en México las formas de ingresar al poder pues son formalmente a través de los partidos políticos, ¿no? En términos generales, hasta que hace un par de años se abrió la posibilidad de las candidaturas independientes, es decir, ya no se requiere un vehículo especial para que los ciudadanos accedan al poder público. Sin embargo, sabemos que, por ejemplo, para elegir a sus candidatos, pues no siempre existen reglas formales o no siempre se respetan las reglas formales para su elección, sino dependerá de circunstancias fácticas, de qué tanto posicionamiento tenga ese candidato, de qué tanta cercanía tenga con los líderes de los partidos políticos, si tiene un color de sangre especial, ¿verdad? Que lo identifica con toda una familia que puede prácticamente heredar el poder. En fin, tenemos que ver cuáles son estas maneras de que las personas accedan al gobierno. La segunda es cómo se ejerce el poder, ¿no? Y ya vemos que como en la película del Señor de los Anillos, ustedes la recordarán, hay un personaje muy especial que se transforma, bueno, todos se transforman cuando van en la búsqueda del famoso anillo, ustedes recordarán, ¿no? Pero uno en particular hace historia, que tiene el nombre el Gollum, ¿no? Creo que, Mayra, sí es el Gollum, ¿no? Entonces, cuando tiene el anillo, ¿no? Dice, mi tesoro más preciado, y hace una voz chillona, ¿no? O empieza muy chillona y luego se hace como medio tenebroso su voz, ¿no? Dice, mi tesoro, ya, y se empieza una transformación de lo que implica que un ser humano pueda controlar el poder. Esto, bueno, viene muy a cuento porque pareciera que el poder no puede ser controlado por el ser humano, ¿no? El poder dicen que enferma y dependiendo de lo que para cada persona implique tener poder,
pues eso podría llevarlos desde una excelente atención a la ciudadanía, ¿no? Utilizar la fuerza del Estado para favorecer los derechos humanos, ¿no? Para lograr algunos propósitos comunitarios importantes, ¿no? Y otros lo asumen el poder pues para cosas personales. Y hay quien decía, me acuerdo que en esta serie de House of Cards, no sé si ustedes la llegaron a ver, eh, decía que el poder no se trataba de dinero o de cargos políticos, que el poder se trataba de la compra de voluntades, ¿no? De doblegar a la gente. Mientras más poder tienes, pues más controlas a las personas o la voluntad de las personas. Así que bueno, pues imaginen que el que llega a ostentar el poder, pues puede transformarse en exactamente cualquier cosa distinta a un ser humano o a la normalidad del ser humano, ¿no? Entonces, cada persona, digamos, cada persona no puede tener esta capacidad de controlar de una manera adecuada el poder, ¿no? El poder, en teoría, siempre lo vence, siempre rebasa sus límites, siempre lo pone a prueba. Por eso es que se requieren instituciones sólidas, diques que contengan justamente a este ejercicio del poder. Porque además el poder, véanlo como algo líquido. Entonces es como si fuera agua. Y cuando el agua encuentra un espacio por donde correr, pues ahí llega ese líquido, ¿no? Lo mismo pasa con el poder. Cuando el poder, como está fluyendo constantemente, cada instante, cada segundo, es como si fuera un órgano vivo. Cuando el poder encuentra un espacio donde asentarse, ahí llega y ahí se queda. Y entonces hemos visto casos trágicos en América Latina, por ejemplo, o algunos otros países, donde el poder se fue asentando, por ejemplo, en el poder legislativo, ¿no? Del poder ejecutivo pasó al legislativo, y también si el poder judicial se achicó, pues también pasó al poder judicial. Y pronto ese poder ejecutivo o ese gran representante o dirigente fue abarcando tanto el legislativo como el judicial, la función de la ley, de crear la ley, como la de resolución de casos y muchas otras cosas o espacios donde pueda asentarse el poder. El problema es que para poder reconducir a ese poder y volverlo a centrar, pues normalmente tiene que pasar un movimiento disruptivo, es decir, un movimiento que rompe el sistema, y a veces este rompimiento pues provoca crisis de salud, crisis económicas, crisis culturales, muertes, implica prácticamente una revolución civil, una guerra civil, un golpe de Estado, y todo lo que la historia nos recuerda y que nos muestra, pues prácticamente todos los días, de lo que puede pasar cuando no hay los límites adecuados del poder. Muy bien, bueno, pues seguimos entonces con nuestra plática. Ya vimos entonces que para poder determinar el tipo de gobierno necesito saber primero las formas de cómo se ingresa al poder, tanto fácticas como formales. El segundo es cómo se ejerce el poder, y el tercero es la forma cómo interactúa ese poder con la oposición, ¿no? Es decir, si tiene una capacidad de construir acuerdos con la oposición, o finalmente la idea es imponer, ¿no? Disminuir, sobajar, perseguir a la oposición. Veamos, por ejemplo, que los niveles de entendimiento y de argumentación, por ejemplo, más o menos están entre 5, 6, 7 niveles, ahí el número que ustedes le quieran poner. Pero vean ustedes, por ejemplo, cuando participan en redes sociales, si es que alguno está por ahí, que creo que sí. Bueno, pues vean cuando uno plantea un punto en concreto digamos, de alguien que puede estar en una oposición, por llamarle así, alguien que puede criticar cualquier cosa que nosotros digamos, pues lo primero que podríamos encontrar es un insulto, ¿no? O sea, la respuesta a nuestro planteamiento es un insulto, punto. El segundo nivel, digamos, eso es lo más bajo. El segundo nivel, bueno, pues es una crítica que pueden hacer a la persona. ¿Esto qué significa?
claro, tú tienes esta opinión, ¿por qué? Pues porque tienes el cabello largo, porque usas bolsas de tal marca, porque estudiaste en escuela pública o privada, ¿no? Es desacreditar a la persona por cualquier cosa, ¿no? Digo, el primero, pues es, sí, tú eres un hijo de, no sabe ni me conoce, pero ya me está insultando. El segundo es desacreditarme por mi apariencia física o por, no sé, por algún estudio en concreto, en particular. Bueno, el tercer punto, pues está relacionado con la, digamos, con esta idea de responder con otra cosa totalmente distinta, ¿no? Y esto nos acerca un poco al tema de la posverdad, que implica alejarnos de los elementos objetivos y críticos, ¿no? Duros, de algún tema que estamos, que se está discutiendo, que se está planteando, ¿no? Entonces podemos señalar el alto costo que tiene o la subida de precios que tiene la canasta básica. Y lo podemos poner, yo puedo escribir que el domingo hice el súper y me encontré el precio de la cebolla a 50 o 60 pesos, ¿no? O como en la pandemia el limón llegó a estar a 100 pesos, casi 100 pesos, ¿no? El kilo de limón. Bueno, pues yo puedo quejarme en las redes sociales y poner un punto de estos ahí en concretos, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a costar una limonada, por ejemplo? Y lo que puedo recibir es que en lugar de que me digan si está caro o no está caro, me puedan poner claro, porque tú tienes todavía posibilidades de tomar limonada, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? Entonces es un desvío de atención sobre los temas críticos, elementos objetivos del precio en específico aquí. Y la posverdad, digamos, este concepto que aunque ya es viejo, pero cobró una mayor fuerza a partir de las elecciones presidenciales en Estados Unidos de 2016, donde la gran comisión del Senado investiga si hubo influencia indebida en las elecciones por órganos externos o entes externos al propio sistema norteamericano de la democracia. Y encontraron que hubo una participación del gobierno ruso y de otra empresa que se llama Cambridge Analytics, que se encargaron de difundir no mensajes falsos, o sea, no son fake news, sino generar posverdad, es decir, tratar de cambiar la percepción de las personas respecto de Hillary Clinton, que era la candidata del Partido Demócrata, ¿no? Entonces, si había un tema en concreto que discutir, pues no se discutía y ellos cambiaban la información, ¿no? Cambiaban no en una mentira, sino generaban una visión, una percepción distinta de lo que se quería decir, ¿no? Entonces, por ejemplo, escucho mucho estas frases, perdón, escucho mucho estas frases de cuando alguien se queja, por ejemplo, de algún tema del gobierno, por ejemplo, ahora del metro, ¿no? O de las lluvias, el pavimento, ¿no? Por ejemplo, por donde yo vivo, me parece que ya le van a festejar el segundo aniversario, un bache, ¿no? Ya creo que los vecinos le van a llevar un pastel y todo esto. Y si yo subiera algo de esto en internet, por ejemplo, podría recibir en posverdad algo como, sí, pero los gobiernos anteriores robaron más. Pues, ¿y eso qué? O sea, ¿eso qué tiene que ver con el tema del hoyo, su segundo aniversario y que alguien no está haciendo su trabajo como tiene que hacerlo, ¿no? Y entonces es este tema de generar una posverdad, un cambio de verdad, aunque los otros hayan robado de más o de menos, eso no tiene nada que ver. Y entonces se concentra la comunicación y la información sobre este giro que se le da. ¿Por qué? Porque ya viene acompañado de una estrategia de bots, de repetidoras específicas, etcétera. Y algo que nació como tomar un tema de conciencia sobre los baches en esta época de lluvias, pues termina siendo, pues otra historia, cualquiera que sea, termina siendo.
Eso se conoce con el nombre posverdad y no entramos justamente a la discusión o al debate sobre el tema concreto. Y así vamos subiendo de niveles hasta llegar al máximo de la argumentación jurídica, perdón, de la comunicación, y que tiene que ver con la posibilidad de que las personas puedan ser empáticas en cuanto a los puntos de vista que tienen. Yo puedo sostener un tema sobre la democracia en este momento, de la democracia representativa, y por ejemplo, Elvira me podría decir, no estoy de acuerdo, ¿no? Y Elvira mantiene su punto de vista y yo mantengo el mío. Y no necesariamente tenemos que construir nada. Sin embargo, si los dos tenemos esta capacidad y entendimiento de lo que realmente es la democracia, tendríamos esta posibilidad de que entre sus puntos de vista y los míos podamos construir algo positivo, ¿no? Es decir, que entendamos, que seamos empáticos y que además demos el siguiente paso, construir con la oposición, en función de otro tipo de intereses globales, comunes o de la comunidad. No solamente es mi verdad y esa es tu verdad y te la respeto y de ahí nadie nos mueve. Y lo único que nos va a mover, pues son las mayorías en un congreso, por ejemplo, o el poder, o la amenaza en contra de Elvira, para que ella no esté planteando estos puntos, o la captación o cooptación a partir de las amenazas o de la compra, ¿no? Hemos visto en estas últimas semanas cómo se ha comentado en redes temas de que se ha vulnerado la libertad de diputados y de senadores, ¿no? Pero esto no es nuevo, esto es a lo largo de toda la historia, lo que siempre ha pasado. Lo mismo, pues seguramente ahora con el asesinato de una diputada en Morelos, pues seguramente habrá otros diputados o diputadas que están pensándole si mantienen estas posturas en contra de los gobiernos, si siguen siendo oposición o no. Es decir, todo esto termina afectando un sistema democrático, porque ya vimos que hasta donde deberíamos de llegar es al punto de entender a la oposición y construir junto con la oposición, porque a final de cuentas lo que se busca, pues es este servicio público a la comunidad, ¿no? La renovación del poder público implica que la razón de ser del Estado debe ser el respeto a los derechos humanos de las personas. Ese debe ser su motor, no en la ambición personal o la imposición de una ideología o el control total de las masas para controlar más voluntades, por ejemplo. Bueno, entonces estos son los tres elementos que tenemos que analizar para saber de qué tipo de régimen nos encontramos. Y así podríamos distinguir en regímenes políticos que son democráticos y los que no lo son. Y empezaremos entonces con lo que concierne a los regímenes no democráticos que se caracterizan por el ejercicio del poder de forma monopólica, sin límites ni control. ¿Esto qué significa? Bueno, significa que puede ejercer el poder una persona o un grupo de personas. Para ellos no hay límites ni controles. Y cuando encuentran una barrera de estas, pues la tratan de destruir. Sin embargo, existen diferencias entre los regímenes no democráticos. Por ejemplo, un régimen totalitario y un régimen autoritario. Entonces, ahorita vamos a hablar de dos formas de gobierno que no son democráticas, pero que tienen algunas diferencias. El totalitario y el autoritario. Por cuanto al totalitarismo, se entiende a toda organización estatal, insistimos, cuyo régimen no es del tipo democrático ni se respetan muchas libertades. Por ejemplo, puede haber en un sistema democrático una organización estatal que no sea democrática. Puede haber una empresa que no sea democrática, puede haber un partido político que no sea democrático, es decir, que solamente un grupo en específico pueda mantener el poder.
Y esto, por ejemplo, me recuerda una sentencia de la Sala Superior que señaló que los estatutos del Partido Verde Ecologista no eran constitucionales ni democráticos. Un apartado, ¿por qué? Porque un militante, digamos, el militante más común, ¿no? Un afiliado al partido, no tenía posibilidades reales de ascender a ocupar el cargo más alto que se podía dentro del partido, ¿no? Siempre había laberintos y vericuetos. El chiste es que la concentración del poder se daba o en una persona, o en una familia, o en un pequeño grupo. Bueno, a pesar de que en México vivimos en una democracia, bueno, puede haber entes específicos que son antidemocráticos, ¿no? Y estos, bueno, es una muestra más o menos de en qué sentido va esta charla. Entonces vamos a reservar el término de totalitarismo a un solo tipo entre los distintos modelos de organización que no corresponde, ya vimos, con un régimen democrático. Los rasgos básicos del totalitarismo son, el primero es que el Estado tiende a regular la totalidad de las relaciones que se dan en el ámbito público. Es decir, trata de que toda actividad pública tenga que estar controlada o vigilada por el Estado. Así, bueno, tenemos casos dramáticos como China, que controla lo que fluye en Internet. O, por ejemplo, la cancelación ahora con la muerte de una chica musulmana porque tenía mal puesta el velo o la burka, y ha sido toda una serie de sucesos de represión en su país por las manifestaciones que ha habido de las mujeres que se están rebelando por este costumbrismo radical y religioso, fusionado el gobierno con religión, pues nos lleva, por ejemplo, a pensar que se interrumpió el Internet. Es decir, que ante una represión gubernamental, pues las personas no tienen posibilidad de sacar fotografías y subirlas a las redes, tomar videos, ¿no? Es decir, se trata de que el Estado regule y controle todos los posibles o el mayor número de espacios posibles donde se lleva a cabo la vida pública. Sea, por ejemplo, que alguien quiera irse a manifestar al parque que está en su colonia, en la colonia de Rodrigo. Imagínate, Rodrigo, que tú tengas ganas de manifestarte ahí, pues no sé, por el tema de las alcantarillas, no sé lo que tú quieras, Rodrigo. Y resulta que el Estado te pide o el gobierno municipal te pide, primero que pidas un permiso. Y después del permiso, que si te lo conceden, tienes que pagar por utilizar. Y tercero, te responsabilizas por cualquier daño que sufra el pasto, las plantas, lo que sea. Bueno, estos tres aspectos que podrían parecer, pues a lo mejor normales dentro de una comunidad. ¿Por qué? Pues porque hay civilidad y qué bueno que pides permiso, porque así seguramente pueden mandar patrullas para controlar el tránsito y que no vaya a haber ningún problema y que no vaya a haber robos y tal. Pues en realidad son restricciones a la libertad de reunión, a la libertad de asociación. Y recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que imponer una restricción de esta naturaleza es inconstitucional y afecta el derecho humano a la libertad, insisto, de reunión o de asociación. Bueno, parecería no democrático, digo, no parecería tan autoritario esto, ¿no? Estas tres medidas, sin embargo, es una forma de controlar. Entonces veamos cómo también el autoritarismo implica justamente que no tiene que dar como este golpe, ¿no? Asfixiante para la sociedad porque controla todo. Sin embargo, sutilmente nos controla, ¿no? Y por ejemplo, podría ser como la creación de una red social solamente para esa comunidad, ¿no?
eliminar a Facebook, eliminar a Twitter, a TikTok, y solamente tengamos una red social para este grupo, ¿no? Es decir, si tuviéramos solamente un chat como la única manera de comunicarnos, pues implicaría un cierto control también, ¿no? Así vemos cómo poco a poco el Estado empieza a encontrar estos espacios de meter a su régimen las actividades del ámbito público. Y bueno, pues después de eso seguramente se llevarán la regularidad, por ejemplo, de las reuniones religiosas, ¿no? Donde sí puedes hacerlas, donde no. Puede venir los cierres de las iglesias y entonces lo celebras en la vía pública y como entras al tema de la vía pública ya tiene otra regulación y como no has pedido los permisos, pues vienen las multas y vienen detenciones. En fin, insisto, intenta regular todos los actos públicos, incluso hasta decir si te puedes casar con una persona del mismo sexo o no, o a lo mejor llega al punto de decir que, por ejemplo, el tema de usar cannabis de manera lúdica o bebida, ¿no? Alcohol o un cigarro normal o tabaco, pues a lo mejor eso va en contra del propio régimen, ¿no? Y entonces puede sancionar hasta desde un acto de homosexualidad con la muerte hasta la prisión, ¿no? Cadena perpetua por encontrarte en estado de ebriedad, por ejemplo. ¿De qué depende eso? Pues de la manera con la que incida o intente controlar los actos de la vida pública. El segundo punto implica que el Estado también no solamente quiera controlar lo público, sino también lo que concierne a la vida individual, que es un poco lo que estábamos viendo ahorita, con quién te relacionas, dónde vas, a qué horas regresas. Por ejemplo, si tienes posibilidades de estudiar en el extranjero, pues es a lo mejor hacerte una cita, con quién vas, dónde vas a vivir, si tus papás tienen dinero, no tienen dinero, o por qué te estás yendo, qué información te llevas, vas a ser espía, ¿no? Bueno, pues cualquier cosa que también incluya eh, intervenir en la vida individual de las personas. Y justamente nos vamos acercando a esta idea de máximos controles. Si bien es cierto que estas dos cuestiones pueden ser entendidas como, digamos, de qué tanta incidencia, es decir, con qué profundidad o grado se están llevando a cabo, lo cierto es que ningún Estado interfiere absolutamente en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Pero sí, dependiendo del grado de totalitarismo, se controla mucho más y más a fondo aspectos privados que en otros regímenes. Les voy a pedir un segundito porque se me está acabando la batería. Voy a conectar mi cargador. Un segundito. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos que esto tiene que ver con un tema de grado, ¿no? Decíamos que a veces los estados no interfieren absolutamente en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos, pero la historia también nos recuerda, por ejemplo, los controles de natalidad. Y entonces a lo mejor una época en China, pues por ejemplo, se ordenaba prácticamente la muerte de los bebés que nacían mujeres, ¿no?
para tratar de controlar justamente la natalidad. O, por ejemplo, políticas en la época de López Portillo, en la que se hacía digamos, el sector salud iba a realizarle un análisis a las mujeres provenientes de ciertas comunidades indígenas y terminaban siendo ligadas de las trompas a falopio, ¿no? Es decir, en lugar de llevar a cabo este proceso de saber cuál era su estado de salud, terminaban haciendo controles de natalidad sin que uno se les informara y mucho menos estuviera autorizado esta intervención para llevar a cabo. Bueno, pues estas son políticas intervencionistas en la vida de las personas, ¿no? Entonces vean cómo, si bien la teoría nos dice, no en todos los aspectos de la vida, pero bueno, vean qué dramatismo con el que se interfiere en las decisiones y las libertades de las personas a partir de este tipo de regímenes. Y bueno, para alcanzar, digamos, este poder de control, bueno, pues lo que se llevan a cabo son actos que en algunas ocasiones podemos encontrar dentro de una democracia, es decir, generar ciertas libertades, pero que al mismo tiempo, digamos, puedes ir regulando y controlando algunas veces con mayor intensidad que otras, ¿no? Pero que, digamos, forman parte también de aspectos que podemos encontrar dentro de un régimen democrático. Por ejemplo, las libertades de conciencia, de expresión, de información, de educación. Eso puede pervivir, ¿no? De estar dentro del régimen totalitario, algunas libertades políticas y algunas libertades económicas como la propiedad individual, el comercio, etcétera. Sin embargo, digamos, lo que sí siempre se encuentra, casi siempre encontramos como característico de un régimen totalitario, es decir, que no existe en la democracia, con lo cual se identifica plenamente el régimen totalitario. Es un tipo de construcción de partido único, en cuyo frente hay un jefe con poderes prácticamente ilimitados, y él mismo constituye también el liderazgo, la máxima autoridad del partido y del Estado. La economía se centraliza y se busca mantener una ideología oficial impuesta de manera incondicional, y si no estás conmigo, entonces te sanciono. Es decir, es coercitiva para la totalidad de la población. Es decir, si uno no está con esa ideología central, oficial, como por ejemplo el de la Alemania nazi, entonces, bueno, pues las personas que estaban en contra de ese régimen, de esa forma de pensar, terminaban siendo asesinadas, fusiladas o encarceladas o expatriadas, ¿no? Sacadas de ese país como tal, ¿no? Entonces veamos cómo estos elementos característicos del régimen totalitario evidentemente no los podemos encontrar en otros, y que tienen que ver con la creación de un partido único en cuyo frente hay un líder que puede ser carismático o no, pero que tiene los poderes prácticamente ilimitados. Prácticamente lo que él dice se hace, sin importar si hay un partido de oposición, sin importar si haya otros liderazgos que van en contra de ello. Él es la máxima autoridad del partido y del Estado. La economía entonces se centraliza, es decir, todo va en función de, digamos, las principales entradas de dinero del Estado están a cargo justamente de ese estilo de gobierno, y el otro punto es que tienen esta ideología oficial, y si no estás conmigo, te impongo una sanción. Y además, pues tienen una maquinaria, digamos, del garrote, ¿no? Aquí no era la zanahoria y el garrote, aquí es puro garrote, porque tienes una policía que te aterroriza con el objetivo de asegurar la efectividad
de el cumplimiento de las normas, ¿no? Entonces, si sabes que a los vecinos llegaron en la noche y los secuestraron, los apalearon, pues al día siguiente te hacen una visita muy cordial, pues seguramente vas a querer cooperar, ¿no? Y vas a decir dónde están los judíos escondidos, o vas a decir que tal persona se cambió el apellido, o que se casó, o que tiene una personal de apoyo en su casa con de alguna descendencia judía, ¿no? Entonces, por este tipo de políticas y policías aterrorizantes, pues las personas van perdiendo y cediendo poco a poco esa capacidad de ser libres y se someten justamente a este régimen totalitario porque termina regulando la vida privada y pública de las personas, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en la Alemania nazi o en la Unión Soviética de Stalin a mitad de mediados del siglo XX, ¿no? Por ahí de 1920, 1950. No obstante, que bueno, pues ya ni siquiera se celebraban elecciones, ¿no? Era el aparato estatal el que controlaba la vida privada de todos los ciudadanos rusos. Muy bien, bueno, pues este es, digamos, el régimen totalitario. Y ahora vamos a platicar acerca del régimen autoritario, ¿no? Por ejemplo, en el caso del régimen totalitario, ya vimos que el poder está centrado. En el caso del autoritarismo, puede haber cierto pluralismo, es decir, puede haber el poder puede estar repartido en pocos, ¿no? Pero finalmente depende de uno solo. En el régimen totalitario hay una ideología oficial, incluso así reconocida en su constitución o en sus leyes, mientras que en los regímenes autoritarios solo hay una mentalidad generalizada que sirve para justificar el régimen, ¿no? Es decir, no se requiere decir yo sí juro solemnemente que voy a respetar esta ideología comunista del partido, ¿no? O de mi estado, o del proletariado, ¿no? Sino que se trabaja a nivel cerebral para entender y todos aceptar que hacia ese movimiento o ese tipo de razones debemos de contribuir porque todas van en función de un propósito mayor, ¿no? No nos dicen te voy a castigar si no haces esto, ¿no? Si no piensas esto. Sin embargo, se generaliza la idea de hacia dónde debe de moverse la población, ¿no? Y todo lo hace para justificar finalmente el régimen. Como ya vimos entonces, en el totalitarismo existe una manipulación ideológica de las masas, por lo tanto siempre hay movilidad de la masa. O sea, si yo convoco a los de mi sindicato, pues estarían obligados a asistir a cierto y cual evento, ¿no? Sin embargo, en el autoritarismo, parte de la sociedad no necesariamente se involucra en la actividad política, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, mañana voy a celebrar un evento y obligadamente ahí tengan que estar 5,000 personas. Eso es el totalitarismo. Mientras que en el autoritarismo yo puedo decir, pues mañana voy a tener un evento donde va a haber un cantante y pues si quieren, cáiganle, ¿no? Bueno, es decir, como que manejo ciertas libertades, ¿no? Genero ciertas libertades, pero que al final de cuentas tiene una razón y un propósito determinado. No solamente se trata de irse a divertir y escuchar un cantante, ¿no? Sino hay otras formas de entender esto, como ver qué tanta capacidad tengo de convocatoria, ¿no? Qué tanta popularidad tengo, cuál es digamos, si en el mensaje, ¿no? A la hora que se imposta un mensaje político de apoyo o una imagen de una persona en concreto, pues entonces sabes que esto tiene un mensaje claro, no tienes que hacer una convocatoria obligatoria para que todos estén ahí, sino que es una forma más sutil y más suave de poder llegar a los mismos extremos o a la misma intervención.
En cuanto al ejercicio de poder, en el totalitarismo existe un jefe con poderes prácticamente ilimitados. Y en los autoritarismos, el poder lo ejerce un jefe o un pequeño grupo dentro de ciertos límites que formalmente están mal definidos, pero que de hecho son fácilmente previsibles. Estos límites consisten en normas y procedimientos de actuación a los que el régimen se somete, pero puede cambiarlos fácilmente. ¿Cómo los puede cambiar? Pues tal vez con la mayoría en un congreso, o los puede cambiar a través de un decreto, o los puede cambiar a través simplemente de decir que no se debe de respetar la ley y que esas leyes o esas instituciones no están funcionando, y entonces creo otra cosa que medianamente pueda funcionar, ¿no? Por ejemplo, luego estas consultas que se hacen a la población, que debería de organizarlas el INE, ¿no? Bueno, hay veces que no se hace de esta manera, ¿no? Y se crea, aunque no tenga, digamos, no sea vinculante como las resoluciones que podrían tomarse en estos mecanismos de participación directa por la población, cuando la consulta la organiza el Instituto Nacional Electoral y cumple con todas y cada uno de los requisitos, bueno, pues se abre otro mecanismo de participación con otra autoridad. Bueno, pues esto justamente implica la posibilidad de ir transformando, adaptándonos o adaptando ese régimen a formas, a reglas que fácilmente pueden ser cambiadas, ¿no? Que no requieres gran cosa como para poder llevar a cabo tus propósitos que beneficien y que incrementen y concentren el poder que tiene ese jefe o ese grupo de personas que apoyan al jefe como tal. O a lo mejor que pueden estar, realmente es el verdadero grupo del poder, ¿no? Hay una persona que es visible, pero que detrás hay un poder mucho más grande que el mismo aparentemente líder. Hasta aquí vamos bien. Está claro las diferencias entre el totalitarismo y el ¿sí? Bueno, muy bien. Bueno, pues ahora vamos a dar paso entonces a lo que concierne un poco a la parte de la democracia. Perdón, me faltó comentarles algo que es también muy importante. En este tipo de régimen, en el autoritarismo, sí hay elecciones, a diferencia, por ejemplo, del totalitarismo. Ya lo vimos que, por ejemplo, con Lenin no había elecciones, porque además eran como un contrasentido a la ideología del proletariado. Por eso no había elecciones. Y además porque no les convenía, ¿verdad? Y porque esta idea de mantenerse en el poder, por el poder y durante el tiempo que sea, pues era casi como monárquico, ¿no? Y en todo caso, la diferencia es que todavía en la monarquía se podía heredar. Y aquí, pues, se heredaba, pues, a lo mejor a los del grupo que seguían practicando esta ideología. Pero en el régimen autoritario, sí hay, digamos, sí hay esta posibilidad de que los ciudadanos voten en elecciones. Sin embargo, no hay efectividad del sufragio. ¿Por qué no? Porque ordinariamente las elecciones están controladas por el grupo en el poder, en el cual no se permite una competencia real entre las fuerzas políticas. Este grupo, pues es el que organiza las elecciones o pretende que las personas o los entes y los órganos sean cooptados, ¿no? Es decir, o sometidos de alguna manera a los intereses de este grupo. Y el Estado a veces decide quién sí puede competir y quién no. Y a lo mejor si brinca ahí un candidato importante, pues probablemente ocupe el aparato estatal como para investigarlo, detenerlo, meterlo a la cárcel, inhabilitarlo, cualquier cosa con tal de que siga manteniendo el control, el poder y se asegura que la competencia pues no sea una competencia real. Incluso acepta que haya partidos políticos, pero esos partidos políticos son satélites de él, son controlados por él, ¿no? Sus líderes
de alguna u otra manera saben que van a terminar negociando con ese régimen hegemónico y que además no lo dicen, pero a lo mejor flexibilizan los requisitos para ser partido político. En lugar de tener 3 partidos, ahora tengo 10. ¿Y esto qué implica? Que voy a atomizar el poder del voto de la oposición. Es decir, en lugar de tener un partido real de oposición con 7 votos, hoy voy a tener 7 partidos de oposición, entre comillas, y cada uno con un voto. Con lo cual, pues no representa ningún riesgo ni peligro para el partido hegemónico y que siga manteniendo y controlando el poder como tal, ¿no? Por ejemplo, en una época en México, los electores tenían solamente una opción de candidato a presidente de la República. Es decir, solamente hubo un registro. Fue el candidato del PRI. Nadie más propuso candidatos para la elección presidencial. Bueno, pues esto habla de un sistema hegemónico, de un régimen hegemónico, donde lo que no quieres es competencia, ¿no? Por las razones que sean. Puede ser con la muerte de un candidato presidencial, por ejemplo, con la detención de los candidatos y someterlos a la cárcel, con secuestrar a sus familiares, por ejemplo, y ya con eso sabes que pues tienes que bajar de intensidad a la campaña, o tal vez porque hay cartas que te llegan y te dicen que van a matar a tu familia y entonces pues también terminas no comprometiéndote con la democracia y mejor haciéndote a un lado como tal, ¿no? O a lo mejor te muestran unas carpetas de ciertas conductas y hechos que pueden ser constitutivos de delitos y te los dan a cambio de tus votos, ¿no? De tu voto en el Congreso o de que no participes como deberías de participar en las elecciones, en fin, ¿no? Bueno, hemos visto en épocas muy recientes, por ejemplo, donde gobernadores se sientan con la oposición para autorizarles a sus candidatos. Es decir, les palomean, no, este no me gusta que vaya de candidato, este sí, este no. O sea, y les dicen incluso dónde les dan permiso de ganar. Ya sea que en algunos el régimen les apoya a la oposición para ganar, o bien los deja en una competencia libre. Dice, aquí no me importa si gana o pierdo, no me importa. Lo que pase ahí, ustedes jueguen. Pero en otros, el propio gobernador les dice dónde pueden jugar y hasta dónde tienen permiso de ganar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues de un disfraz de democracia, ¿no? Que en realidad lo que nos muestra son dientes de un régimen que se aproxima justamente al autoritarismo. Entonces, aunque haya elecciones, pero si no hay condiciones reales y efectivas, como tener un órgano autónomo e independiente que organiza las elecciones, la posibilidad de que tu voto sea libre y auténtico y eficaz, como es el lema con el cual nació el México independiente de sufragio efectivo, ¿no? Hablar de la efectividad del sufragio implica la capacidad que tiene el ciudadano de transformar su historia, de cambiar el régimen. La Constitución nos dice que es un derecho inalienable del pueblo de mexicano cambiar su forma de gobierno, cambiar su estilo de gobierno. ¿Cómo? A través del voto. Por lo tanto, imagínense la fuerza que debería tener el voto. Y hoy, tristemente, el voto, pues no vemos que tenga demasiada fuerza, porque este poder soberano que reza la Constitución, hoy no lo tiene ni el presidente, ni los diputados, ni gobernadores, lo tienen los operadores electorales en tierra, ¿no? Los que van a las casas tratando de, pues en lugar de convencer de un buen programa de gobierno, les ofrecen 500 pesos, les ofrecen la posibilidad de un trabajo, les ofrecen que ahora sí les va a llegar la pipa de agua que hace un mes la tienen detenida, ¿verdad? Y entonces esa soberanía popular, esa fuerza del pueblo, ¿no? Que se oye muy romántica, pues vale 500 pesos o 1000 si acaso. Y yo creo que si les ofrecen otros 1000 pesos, les dicen, y ahora híncate, güey. Y ahora vienes de rodillas. Porque dependerá de cada persona y de sus necesidades y de su contexto,
pues hasta qué punto acepta doblegarse, ¿no? O hincarse por 500 pesos, unas gallinas, un par de cementos, unos vales, o esa promesa de que vas a tener un trabajo y que cada 15 días por lo menos vas a tener un dinerito. Y entonces entenderán que en este tipo de regímenes autoritarios les interesa comprar el voto muy barato. Por lo pronto, entonces la idea es que tienes que mantener en una pobreza constante a la población para que cualquier dádiva que le des, pues te la acepte, porque si no te sale más caro. O bien, el sistema educativo, si no es un sistema educativo importante donde las personas tengan esta capacidad de pensar que por su, pues que cuál es el valor de su dignidad y cuáles son estas ventajas de estudiar y de prepararse y de crecer personal y profesionalmente, ¿no? Y las aspiraciones que tienes para mantener una familia, para tener bienes materiales o para tener un estilo de vida por el cual trabajas todos los días. No nada más trabajas como para sobrevivir el día, ¿no? O sea, siempre tenemos como esta intención de caminar hacia otro escaloncito más, ¿no? De mejorías como tal. Bueno, pues esto evidentemente a un sistema autoritario no le conviene. Así que van a encontrar que características propias tienen que ver con la pobreza económica y con la pobreza educativa, para mantener en ese estrato a la población y que sea fácilmente sobornable con desde estas dádivas o la inserción en un programa social o su no salida de ese programa social, o en su caso, pues que tengan un contexto, por ejemplo, de inseguridad tal que pues te digan, mira, pues lo que les pasó a los vecinos, ¿no? Mejor, pues hay que seguir atentos con el sistema, porque si no también nos puede pasar a nosotros, ¿no? O a los periodistas, como en alguna ocasión me comentaron, que en Tamaulipas hace muchos años, un procurador les decía, cuando cubrían la nota penal o policíaca, les decían, oigan, y por cierto, tengan mucho cuidado, ya ven lo que les pasó a su compañero fulano de tal, ¿no? No, pues que fue secuestrado, cercenado y apareció quién sabe después de cuánto tiempo. Bueno, pues, ¿qué me decían los periodistas? Magistrado, es que ahora tenemos autocensura. O sea, el gobierno no nos censura, nosotros nos autocensuramos. ¿Por qué? Pues para tratar de cuidar nuestra integridad, la de nuestra familia, y pues mejor no nos metemos a ese punto. Entonces, vas viendo cómo el poder va encontrando espacios donde quedarse, donde el otro va dejando poder. Y cuando ya no tienes una prensa crítica, fuerte, independiente, que justamente genere opinión pública, pues ahí también se asienta el poder, estableciendo también cuáles son sus directrices que deben seguir los periodistas, los comentaristas, las líneas editoriales, ¿no? Porque, insisto, el poder es líquido y el poder se va asentando donde los otros espacios van dejando esas libertades, para que el poder se asiente. Yo, por ejemplo, nunca había visto, créanme, nunca había visto, aunque ya tengo muchos, muchos años dedicado a las cuestiones electorales de todos los días. Por ejemplo, nunca había visto unos medios de comunicación que le quitaran práctica, que le cerraran el micrófono a un presidente y que al mismo tiempo era el candidato, o más bien a un candidato que al mismo tiempo era presidente en Estados Unidos, a Donald Trump, ¿no? Tanto la televisión como las redes sociales, en el momento que estaba señalando que había un fraude electoral, lo cortaron de transmisión. Y más allá de cualquier inclinación política que pudiera tener Facebook las cadenas de televisión, que puede que se valga, que a mí no me preocuparía eso, lo cierto es que demuestra la solidez y fortaleza de un sistema. Por supuesto que me queda claro que en México eso no pasaría, pero ni volviendo a nacer, ¿no? Ni volviendo a nacer. En otra ocasión, por ejemplo, dándole unas clases, unas pláticas a magistrados de circuito,
En el transcurso de mi casa, su casa, al Instituto de la Judicatura Federal, escuché una noticia en el radio que decía que la justicia o que los jueces habían ordenado habían generado una orden de aprehensión en contra del candidato a la presidencia de la República. Y justo estábamos en elecciones presidenciales nosotros, justo en esa época. Dije, no me la creo. No creo. Entonces ya llegué a las oficinas del Instituto de la Judicatura, vi el periódico y entendí que la nota se refería, que yo la había escuchado parcial, se refería a Brasil, donde un juez efectivamente ordenó la aprehensión de Lula da Silva, que era candidato presidencial dentro de unas elecciones. Y justo comentaba yo con los magistrados de circuito que si creían que pronto en México, o sea, tuviéramos jueces y magistrados, digamos, con esta valentía, ¿no? Pero finalmente se requiere mucha valentía para cancelar la candidatura de un candidato a presidente de la República. Se vieron entre ellos y me dijeron, todavía no ha nacido el guapo que se vaya a atrever a hacer eso. ¿Por qué? Porque eso implica que el propio sistema judicial reconoce, ¿no?, que está cediendo poder ahí. Al contrario, dirían, qué bueno, y nosotros como los brasileños, claro que lo haríamos. Pues sí, echados para adelante, con todo lo malo que venga. Bueno, eso significa que estás en una lucha constante de los límites y equilibrios del poder. Pero si dentro de casa sabes que nadie se va a atrever a hacerlo, pues esa cesión de espacio del poder que tiene el poder ejecutivo, pues es fácilmente cooptable, ¿no?, por otros poderes líquidos, como puede ser el poder fáctico, el poder del ejecutivo, o en su caso del legislativo, ¿no? Bueno, pues vean entonces cómo estos temas pues son muy importantes y sí vale la pena que toda la población entienda, ¿no? Para que siempre tenga esa visión de hacia dónde se dirigen los tipos de gobierno o los líderes que tenemos en alguna época determinada y tratar de reconducir las cosas antes de que sea demasiado tarde, por ejemplo. Entonces, bueno, platicábamos que dentro del régimen autoritario sí hay elecciones, ¿no? Pero digamos que pues no tienen esta verdadera trascendencia de transformar y de cambiar. Y ya vimos, por ejemplo, estos casos donde México solamente presentó un candidato a la presidencia de la República, donde había partidos satélites, donde no tenían financiamiento público para contender en una situación de equidad, o donde no había límites a los gastos de campaña, o donde la propia prensa, radio y televisión reportaban, eh, reportaban con excesos, digamos, las campañas oficiales o las del régimen correspondiente, ¿no? Hasta que se fueron estableciendo límites y equilibrios para respetar condiciones de equidad en la contienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los objetivos de la equidad implicaba la cantidad de minutos o de segundos que se transmitían y que hacían diferencia entre una campaña del partido oficial y el de la oposición. Entonces dijeron, no, tenemos que tener un contabilizador, y entonces se establecía ya un mecanismo que todas las radiodifusoras y televisoras tenían que reportar cuántos minutos estaban dándole cobertura a los candidatos, ¿no? Entonces, incluso en la misma nota, en el mismo segmento, tendrían que tener ese espacio que duraba a lo mejor un minuto, bueno, pues dividirlo en el número de candidatos, 3, 5 o 7 candidatos, y a cada uno otorgarles el mismo tiempo para ser equitativos. Y así pasó un tiempo, ¿no?, donde el tema era el tiempo. Sin embargo, la oposición se empezó a dar cuenta, por ejemplo, que cuando se cubría un evento del candidato oficial en una universidad o en un campo, lo que fuera,
pues siempre se ponía, por ejemplo, ¿no? Se abría como que un poco la toma y se veía mucha gente ahí emocionada y se veía el puño del candidato cerrado, la fortaleza, ¿no? Alguna frase, decir, este es el buen candidato, ¿no? Y luego cuando hacen el comparativo con la siguiente cobertura del candidato de oposición, con posibilidades reales de ganar, pues le ponían una foto de su peor perfil, ¿no? Casi, casi que se le veían los vellitos de la nariz, la papada, ¿no? Todo así agachado, encorvado, tomaba nada más los de un ladito, como pareciera que el evento estaba vacío, aunque estuviera a reventar, ¿no? Pero en la imagen que muestras, pues es unas cuantas personas ahí alrededor, un tipo viejo, ya cansado, aburrido, ¿no? Y hasta mal cuidado, por ejemplo. Y otro, por ejemplo, otro candidato, se le reproducía su video a partir, por ejemplo, de estas escenas de que fue corrido de la UNAM, ¿no? Llegó y fue corrido de la UNAM, aunque después se fue a otro lugar y estuvo abarrotado, o sea, ahí tenía que pasar de pisa y corre, simplemente decir, ya vine y ya me fui, porque sabía que iba a tener el rechazo, pero donde realmente iba a dar su mensaje era a lo mejor en una institución privada, y ahí sí estaba abarrotado. Pero la imagen que muestran es que fue corrido, ¿no? Que fue rechazado. Finalmente es el mismo tiempo de cobertura, pero la calidad de cobertura definitivamente tiene grandes diferencias. Y eso tampoco contribuía con la equidad de la contienda. Así que bueno, vean ustedes cómo siempre el poder trata de abarcar otros espacios, y en este caso como la prensa, como la radio y la televisión accedían a hacer este tipo de cosas para mantener un cierto contubernio y ciertas preferencias del gobierno, ¿no? Y esto, bueno, pues eso es lo que permite justamente dar estas bocanadas de oxígeno, de ampliar los mandatos, el sistema, el régimen hegemónico, hasta que algo disruptivo viene o amenaza, hasta que la gente se da cuenta de lo que tiene que venir, y en este caso, afortunadamente, vino a romper este sistema de hegemonía partidista, pues la sociedad civil, la oposición, ¿no? Una buena campaña, ¿no? Y generó la probabilidad ya en varios estados, en varios municipios donde hubiera alternancia, ya sea porque la habían concedido, era una concesión graciosa del momento, o porque realmente la población se puso las pilas y dijo, ya no más, ya basta, y tenemos que tener muy claro la libertad del voto y la efectividad del sufragio. Y eso pues puede ser también en generaciones jóvenes, ¿no? Que todavía no sufren este embate de los políticos o de un sistema de gobierno, y que todavía tienen estas creencias, ¿no? O tienen esta creencia firme de que pueden transformar. Muy bien, bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Algún comentario? Perfecto. Bueno, pues ahora que hablamos de la democracia, ya vimos dos tipos de regímenes que son antidemocráticos, y ahora vamos a hablar de la democracia. Y sabemos que, bueno, la palabra democracia viene del pueblo y el poder, ¿no? Y que en la antigua Grecia existían pequeñas ciudades, ¿no? Pequeñas comunidades que permitían que las personas participaran activamente en la toma de decisiones. Lo cierto es que, bueno, pues ya no hay esas pequeñas comunidades, y que las personas también están ocupadas en llevar a cabo su vida, y que no necesariamente están vinculadas con las decisiones o con las preocupaciones de la comunidad, ¿no? Vean ustedes, todos los que viven en un fraccionamiento, en un conjunto de departamentos, pues incluso cuando hay una junta, ¿no? Para ver los asuntos de nuestra comunidad, pues hijo, ni vamos, ¿no? O cuando viene la renovación de quién va a ser el presidente ahí de la comunidad, el representante del edificio, esto, pues desaparecemos porque no queremos tener cosas que ver en ese tipo, ¿no? Bueno, pues vean ustedes entonces que este concepto de democracia, como surgió en sus orígenes, pues evidentemente ha tenido que adaptarse a los nuevos modelos de ciudades y de la comunidad y de las personas, cómo participan o no en la democracia. Y cada vez hay menos interés de la sociedad en participar, en representar, en discutir, en debatir,
pero lo que sí cada vez hay más son las quejas, ¿no? No participamos, pero nos quejamos. No votamos, pero lo cuestionamos. No nos sumamos a una actividad grupal, porque decimos que flojera que otros la hagan, ¿no? Y cuando la terminan haciendo, cuestionamos si, es que seguramente había lana de por medio, con razón, por eso lo hizo, ¿no? ¿Y quién le va a revisar las cuentas, no? Es decir, no tenemos como esta empatía para poder trabajar en función de la comunidad, que antes sí se hacía, ¿no? Que antes sí estábamos obligados a participar. Tan sencillo como esto. El derecho al votar al mismo tiempo constituye una obligación. Qué extraño que es un derecho y una obligación tal cual. Bueno, déjenme decirles que las elecciones pasadas del domingo en Brasil, que llevaron justamente a una diferencia mínima entre Bolsonaro y Lula, que va a llevarles de manera natural a una segunda vuelta electoral. Bueno, pues los brasileños que no votaron tienen que justificar las razones por las cuales no votaron, no fueron a votar, ¿no? ¿Esto qué implica? Bueno, pues implica generar un sistema de legitimidad democrática importante. Esto es, todos estamos obligados a participar, no es quien quiera o no quiera. Todos tenemos una obligación con la comunidad y deberíamos estar obligados a participar. Ya independientemente de que uno no pueda por alguna razón, pues estaría justificado. Pero simplemente porque no quiero, porque me dio flojera, porque no saqué mi credencial, probablemente tenga repercusiones, no sanciones, pero tenga repercusiones como, por ejemplo, pues no te voy a expedir tu pasaporte, ¿no? O sea, es como, no sé, no tengo claridad cuáles las consecuencias de no votar en Brasil, eso se los digo, ¿no? Pero me llama mucho la atención que a lo mejor los porcentajes de participación sean altos. Y esto implica, pues, que mientras más gente participa, pues se activa también un poco este chip, ¿no? De que debo participar para lograr los objetivos que se persiguen, como transformar una realidad que a lo mejor yo no estoy contento o que mi comunidad no está contenta, ¿no? Y a lo mejor sí es mi primer llamado a urnas, porque acabo de cumplir los 18 años, bueno, pues ya tengo esta posibilidad de tomar decisiones para la comunidad. Entonces la democracia pues ha tenido que ir cambiando y entonces la democracia decían que era esta facultad que tenían las personas para decidir los asuntos de la comunidad. El problema es que no todas las personas eran personas. Por ejemplo, los esclavos, las mujeres y los minusválidos no formaban parte de la comunidad. Hoy todavía tenemos comunidades en Oaxaca, por ejemplo, donde no se les permite el voto a las mujeres o no se les permite el voto a las personas que viven alrededor, ¿no? En la periferia de la comunidad, solamente los que se encuentran concentrados en la comunidad y que representan a lo mejor el 20% de la población. Entonces, solamente tienen derecho a votar los hombres y los que viven en la concentración urbana, por llamarle así, que es el 20% del total de la comunidad. Bueno, ¿qué legitimación, qué representación real tienen las personas que son electas? Pues es muy frágil en el sentido de que mientras la gente cree y confíe que ese es el mecanismo adecuado, pues ahí se va a mantener en el poder durante el tiempo que se ha establecido. Sin embargo, si no hay resultados favorables para la comunidad del mandato, pues puede venir inmediatamente el rechazo y el cambio. El problema es que esas personas que están en el poder no quieran dejar el poder y lo que hacen es utilizar a la policía, el terror, la amenaza, el chantaje o incluso en ciudades, en comunidades mucho más grandes, reformas electorales que les permitan mantener justamente el poder de esa persona o del grupo de personas. Por ejemplo, en una época en México se aprobó una regla que se llamaba la cláusula de gobernabilidad y que en automático permitía mantener el control de la Cámara de Diputados. Esto es, al partido que obtuviera más triunfos en las urnas, les daban en automático un número de diputados suficiente para tener el 51% o el 50% más uno del control de la Cámara y por lo tanto
pues eso era extender justamente su mandato, ¿no? Y si no, pues después, ¿cómo? Pues con el financiamiento público. Y si no, ¿cómo? Bueno, pues con el nuevo modelo de comunicación política, como la idea de que ya no tengan que pagar por la radio y la televisión, por ejemplo, ¿no? Que ahora son espacios. Es decir, siempre se ve la manera como el poderoso quiera mantenerse en el poder. Y en este caso, pues a lo mejor estamos viendo ahora la posibilidad de una reducción del financiamiento público que va a permitir o que no va a permitir, por ejemplo, que los partidos puedan ejercer los recursos como acostumbraban a hacerlo, justamente para limitarlos y que realmente no tengan la posibilidad de alcanzar una alternancia de poder o en el poder. Bueno, entonces, bajo este concepto de democracia, queremos llegar a que en la democracia moderna se fundamenta en dos principios elementales, que es la representación política y el principio de mayoría. Esto es, la representación política es un instrumento mediante el cual puedo concentrar, sintetizar ciertos intereses sociales de un grupo. Esto es, la representación política que yo, digamos, yo en particular, Rubén, y mi familia, y mi comunidad, y en el estado donde vivo, está siendo representada por un senador o por diputados, por ejemplo, ¿no? Entonces, en el seno de los órganos donde se toman las decisiones políticas, yo tengo mi representante. Todos tenemos a nuestros representantes. Y en teoría, si tuviera yo un diálogo, o ese diputado o senador, un diálogo constante y permanente con su electorado, podría tener la capacidad de entender cuáles son las principales necesidades que tiene ese sector al que está representando. Por lo tanto, podría canalizar las demandas de los gobernados en el Congreso y presentar una iniciativa, por ejemplo, si necesitamos generar una nueva industria del turismo o una financiera que necesitamos para, no sé, para explotar el camarón o el atún, no sé. Es decir, la idea es que se pueda estructurar un gobierno que dé respuesta a los requerimientos de las personas. El problema aquí realmente es que elige uno a un diputado, para empezar, que ni siquiera sabemos cómo se llama. Es más, nos enteramos que formamos parte de un distrito electoral el día que vamos a votar. Ay, ¿cuál es mi distrito? Ah, el 4. Ah, sí, el 4, distrito 4. ¿Por quién vas a votar? Pues ni sé. Oye, sí sabes que hay campaña, bien. Sí, pues hay, no, ese va para gobernador, no va para presidente municipal. No, pues un señor que se llama, no es esta señora, no, esa es de otro distrito y esa va para senadora. No, como sociedad no tenemos ni idea de por quién tendríamos que votar. Y de eso se aprovechan las personas que resultan electas, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tengo tu voto y si te vi, ni me acuerdo. Hay manera, oye, ¿me dejas tu correo? Ya sabes, como el típico, sí, ahí nos hablamos. Gracias por tu voto. Ahí nos hablamos después. A ver cuándo vamos a comer. ¿Quién era? ¿Quién sabe? ¿Cómo se llamaba tu diputado? No sé. ¿Ustedes saben cómo se llama su diputado en este momento? ¿Que ganó en su distrito? Bueno, eso es importante. ¿Tienen un mecanismo de comunicación con él? Pues en el Twitter tal vez. Bueno, pues es que utilizar las tecnologías de la información para generar estos vías de comunicación en doble sentido, no nada más que lo lea su asistente y que no le dé respuesta, ¿no? En esa medida en que la democracia permite justamente representación política que represente a la comunidad y que esta comunidad se sienta atendida, que esta comunidad se sienta respaldada, ¿no? Y me acuerdo perfectamente de un capítulo de House of Cards donde un gobernador, era diputado de una comunidad, le piden que cambie su iniciativa de ley, ¿no? Que iba a apoyar a su comunidad para darle en la torre a su comunidad. Y pues como él lo encontraron en problemas de drogas, de alcohol y con un tema de prostitución, pues entonces tiene que doblegar las manos. Ya saben, le sacan sus carpetitas, ¿no?
sacan sus carpetitas y les dicen, o lo pongo, lo hago público, o colaboras conmigo. Oye, pero es que voy a traicionar a mis electores, y de veras se le ve preocupado. Pues ni modo, a ver cómo lo resuelves. Y pues ni modo, resuelve, apoya esta propuesta que perjudica. Es más, él se había garantizado presentar una iniciativa de ley que favoreciera. Y ahora presenta una que les perjudica directamente a ellos, que cierra empresas en su zona, ¿no? Y claro, van los que lo apoyaron y le dicen, oye, ¿qué te pasa? Estás pero operado el cerebro. No lo quieren ni volver a ver en su comunidad, ¿no? Hasta lo encuentran por ahí en un bar y van y lo golpean, ¿no? ¿Por qué? Porque se sintieron traicionados. Finalmente hay una relación entre el electorado y la persona que eliges para ser representante. Nosotros hoy en día como sociedad mexicana tenemos una relación más o menos directa, cercana. Por lo menos tenemos un canal claro de comunicación con el representante, no necesariamente que nosotros por el que votamos, pero por el que terminó siendo electo. La verdad es que no. Y entonces eso nos hace estar cada vez más alejados de las cuestiones políticas, de las decisiones de la comunidad. No sabemos ni qué nos interesa como comunidad. Pues entonces, lo que los diputados hagan, pues que hagan. Total, así funciona este sistema y así tengo que operar en función de este sistema. Y como no estoy contento, pues ni voto. Y entonces me dedico nada más a sobrevivir en el día a día y a ver cómo resuelvo mis cosas, pero de eso no se trata la democracia. La democracia se trata de la ciudad, de la comunidad y de los intereses de la misma. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien o me regreso? Adelante, Abel, por favor. Hola, profesor. Buenos días, compañeros. Buenos días. Mi pregunta es, profesor, ¿cuál sería la diferencia bueno, regresándonos un poco a los regímenes autoritario y totalitario? Me da la impresión que es muy similar el régimen totalitario con el régimen monárquico, profesor. ¿Cuál sería la diferencia? Porque de un análisis somero, y de bote pronto, pues nada más en el régimen monárquico se llama rey o reina, y en el régimen totalitario, pues, no tengo el dato de qué nombre tiene presidente, de la república, pero en sí los veo muy similares. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el régimen totalitario y el monárquico, profesor? Bueno, pues mira, la verdad es que lo importante, más allá de los nombres que reciban, lo importante es ver cómo absorbe el poder, el control de la comunidad, de lo público y de lo privado, de lo público y de lo individual de las personas, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de un régimen monárquico, pues tiene que ver, digamos, su legitimidad en el poder tiene que ver con la creencia y confianza del por qué está él ahí, ¿no? Entonces, puedes pensar que porque tiene contacto con los dioses, con seres extraordinarios, ¿no? Y si tú crees en eso, pues vas a decir que sí. O, por ejemplo, hasta se inventaban que tenían un color de sangre especial, ¿no? Que tenían una sangre azul diferente, y cuidado donde demostraran que tenían sangre roja, porque entonces les acababa el teatro, ¿no? Y entonces se fue dando herencias, y luego hasta por los nombres, ¿no? Y se estableció un régimen, o sea, normativo, regulación de quiénes eran los que tenían posibilidad de heredar el trono y todo lo que había ahí. Pues bueno, incluso hasta decir, por ejemplo, que las mujeres no podían heredar el trono, y ahora lo vemos con la serie de Juego de Tronos, ¿no? También qué interesante es ver cómo se van generando estos espacios de poder, esta confianza y creencia de que sí puedes llevarlos a, ¿no? Y ahí aparece un personaje que es la madre de los dragones, y bueno, ya sabes, si te avientes contra un dragón, lo que eso implica. Pues lo mismo pasa aquí, puede ser por el simple temor, y por eso como no tienes derechos, como ni formas parte de la comunidad porque eres una cosa, eres un esclavo, las mujeres no tienen derechos, en fin, pues entonces me parece, por ejemplo, que en este sistema monárquico,
pues es algo muy similar con un régimen totalitario, ¿no? Porque controlas hasta la vida de las personas, ¿no? Controlas, pues el rey podía decir, pásenme por favor, le gustó una mujer que veía por ahí y se la llevaba, ¿no? Como secuestrada y abducida y no volvía a salir, ni nadie podía ver o podía comprarse, por ejemplo, a las personas. Esto es, esto a lo que digamos, más allá de la clasificación o el nombre que le demos, porque dependerá también de qué elementos en concretos, lo cierto es que un régimen monárquico, pues funciona a partir justamente de esta imposición y de estos controles, ¿no? De la fuerza y del dinero y de la protección que te puedo dar en cierto momento, y basta. En cambio, el régimen totalitario implica un tema ideológico, un tema oficialista, ¿no? Es decir, donde hay un estilo, un pensamiento claro de cómo debe operar. Y, por ejemplo, pues en la Rusia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, funcionó a partir del concepto del proletariado, ¿no? Lo mismo que en Cuba. Entonces, bajo este tipo de concepciones, todos se alinean y termina siendo, digamos, como una ley fundamental. Esa ideología termina siendo una ley fundamental. Por ejemplo, donde las leyes del gobierno son religiosas, como en países musulmanes muy conservadores, bueno, pues también hablamos de un totalitarismo, ¿no? Y cuando ya platicamos del autoritarismo, significa que es algo así, pero más disfrazado. Es como algo más light, como más soft, como un café descafeinado, pero que tiene esas consistencias, ¿no? De controlar a la comunidad en lo público y en lo privado. Te digo que puedes participar en las elecciones sin ningún problema, pero no hay un órgano autónomo e independiente que realmente vea que las cosas van caminando bien. Que además no hay partidos de oposición, porque yo apruebo quiénes son la oposición, y yo tengo aquí en mi escritorio todas sus carpetas, toda su vida, ¿no? Todo el seguimiento de lo que están haciendo, con quién se ven, con quién se encuentran. Por ejemplo, decían que había una aplicación ahora que se llama Signal o algo así, que era indescifrable y que se desaparecían los mensajes. Y justo ayer veía en el Twitter que de estos, de este hackeo que le hicieron al ejército, a la Secretaría de la Defensa, tenían el registro de las capturas de pantalla de incluso esas aplicaciones que se dicen que eran, que eran inviolables prácticamente, ¿no? Así que bueno, pues los equipos tecnológicos que tienen los que pues analizan la vida de las personas, ¿no? Las fotografías, los comentarios, lo que suben, lo que bajan, pues nos damos cuenta que en realidad nos están observando, ¿no? Y no solamente el ejército, sino también los celulares. Ustedes busquen, pues, prácticamente ustedes digan, ay, tengo ganas de viajar a Cancún en diciembre, y en automático abren el Facebook y le aparecen 4 opciones de viaje a Cancún, ¿no? Es más, te dicen, oye, ya te estamos ayudando, estamos buscando por ti. Tú dices, ¿en qué momento? ¿Pero en qué momento, no? Bueno, pues ese es el problema de la intervención en la vida pública y dependerá justamente de estas estrategias, son muy marcadas, muy identificadas con el poder en la mano, del garrote, literalmente, para que las obedezcas, o con el trabajo psicológico, ¿no? Que te hacen pensar que tú eres el que toma las decisiones, ¿no? Pero en realidad es Google el que toma ¿cómo se dice? Un algoritmo de Google es el que está tomando decisiones sobre a dónde vas a ir en vacaciones en diciembre, ¿no? En fin, esto es algo más suave, pero al final de cuentas se trata de controlar. Y lo más triste del caso es que nos aleja de la democracia. Y un autoritarismo, pues tarde que temprano, se va a convertir en un régimen totalitario, tarde que temprano, ¿no? Es decir, de la democracia, de una democracia débil y enferma, nos vamos, digamos, vamos evolucionando hacia el autoritarismo. Cuando México no tenía una democracia, por las razones naturales evolucionamos hacia un sistema de un partido hegemónico, porque además era una época convulsa para México, ¿no?
no había instituciones bancarias, de comunicación, de salud, educativa. O sea, veníamos de una guerra civil, en pocas palabras, ¿no? De asesinatos, quemaduras, ¿no? La presidencia de México en una época terminó en Tlalpan, ¿no? Ahí con todo y la silla oyendo Benito Juárez y luego a Veracruz, persecuciones, balazos. Imagínense ese México convulso. Bueno, pues es evidente que tuvo que surgir surgir, digamos, de una manera importante, pues, hacia una unión de una idea y de cómo se tenía que modernizar el país, ¿no? Pues finalmente se tenían que hacer controles en ese momento, ¿no? Y bueno, pues esos controles que en un principio eran los adecuados, pues poco a poco tenían que irse modulando, pero se siguieron justamente y permanecieron en ese sistema hegemónico, de partido hegemónico, durante casi 70 años, con los excesos naturales del ejercicio del poder. Al punto que cuando alguien quiso cambiar la forma de ver el poder, pues lo mataron, ¿no? O bien, más allá de las tramas políticas que seguramente se han ido cocinando a lo largo de los años, lo importante es que después avanzamos, digamos, hacia la consolidación de una democracia. ¿Por qué? Porque había participación ciudadana, tenemos ya un órgano autónomo independiente, con todo lo bueno y lo malo que puedan tener las cosas, pero es un órgano autónomo independiente. Tenemos medianamente partidos de oposición, candidatos. El problema es que se corrompieron los propios partidos, ¿no? Los dirigentes, pues ya solamente veían por sus propios intereses y de su grupo, no por los mejores candidatos, que más cercanos, que mejor trabajaran con la población, ¿no? Evitaron los procesos de selección interna de candidatos y llevaron al extremo las cosas para el efecto de que ya no podían sacar convocatorias para ver quién quería participar, sino eran decisiones populares de quiénes iban a ser sus candidatos, que eran pues su grupo cercano, para mantenerlos en el poder, ya sea en el poder público o en el poder dentro del partido político, lo cual les da posibilidades de negociar con el poder público, ¿no? Con la Cámara de Diputados, senadores, nombrar magistrados, nombrar integrantes de órganos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ante esos, pues, típicos casos, porque son corrupción, pues van debilitando también el sistema democrático y nos van presentando pésimos candidatos al punto que la sociedad dice, voy a votar por el menos peor, ¿no? Entonces es que no hay nadie que me represente ni que me interese. ¿Por qué? Porque los sistemas democráticos internos de los partidos políticos están fracturados. Si desde ahí empezamos, pues ahora entendemos por qué el sistema democrático está dañado, ¿no? Y si estos candidatos van a terminar obedeciendo al crimen organizado, a intereses populares de empresarios o de grupos específicos y no de la ciudadanía, pues es evidente que lo que tenemos ahora es lo que hemos ido sembrando a lo largo de los años y además, como sociedad, hemos sido corresponsables de esto, porque hemos ido tolerando todos estos vicios, malas prácticas, corrupción, impunidad, ¿no? Pues lo que vamos teniendo es lo que vamos cosechando, es lo que fuimos sembrando como sociedad. Ahora sí, lo que tenemos que analizar para cualquier momento histórico y en cualquier sistema de gobierno como el actual, el pasado o cualquier otro que venga, lo que tenemos que ver es, por ejemplo, qué tipo de gobierno realmente es, más allá de lo que se diga, ¿no? Más allá que diga, soy la República Democrática del Congo. Pues no, de democrático no tiene nada el Congo, por ejemplo, ¿no? Con su nombre no significa que sean democráticos. Entonces es importante que tengamos esta capacidad de análisis para saber cuáles son los elementos característicos mínimos que el derecho, que los teóricos refieren o que incluso organismos internacionales refieren, que son características de un régimen, de un sistema de gobierno democrático o de algo que no lo es, más allá de cómo lo clasifiquemos o más allá de cómo termine evolucionando cuando ya tenga en sus manos su precioso tesoro, ¿no? Pues en qué se va a terminar convirtiendo ese ejercicio de poder. Estamos prácticamente acercándonos hacia el final
de nuestra charla y quisiera yo presentarles entonces este concentrado. No sé si se alcanza a ver bien. Ustedes me dicen si se lee más o menos bien. ¿Sí? Ok. Bueno, este es un concentrado, más o menos, que resume a grandes rasgos cuáles son las características de las formas de gobierno y de los mecanismos de participación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el primer cuadro tenemos características definitivas, ¿no? Son elementos distintivos de lo que tenemos que analizar. Por ejemplo, formas de organización, sistema de creencias y valores, mecanismos para las tomas de decisiones del gobierno, si se respeta la libertad individual y cómo se entregan, digamos, cuál es el mecanismo de votación. Y tenemos en las primeras dos columnas los regímenes que no son democráticos, el totalitarismo del lado izquierdo y el autoritarismo del lado derecho. Y si quieren vamos haciendo comparación por horizontal para que veamos viendo la distinción entre cada uno de ellos, incluso con algo que se parezca más a la democracia. En el totalitarismo existe un solo partido, en cuyo frente se ubica un jefe con poderes ilimitados. No hay elecciones. En el autoritarismo, los ciudadanos aparentemente son los que tienen el poder soberano de seguir generando confianza en ese presidente, por ejemplo, ¿no? Pero sabemos que hay un grupo que controla el acceso al poder y aunque se celebran las elecciones, los resultados no necesariamente reflejan la voluntad popular. Y en un régimen de democracia, los ciudadanos efectivamente son soberanos, ejercen este poder, eligen a sus representantes y los resultados de las elecciones se reflejan en la voluntad popular, es decir, en la alternancia. O sea, si realmente quieres una alternancia, un cambio de gobierno, un cambio de sistema, o mantienes al que está porque estás contento con los resultados. El segundo punto es el sistema de creencias y valores. En el totalitarismo hay una ideología única. El Estado la impone y si no la aceptas, te castigo, incluso hasta con la muerte. En el autoritarismo, el Estado no impone, promueve, ¿no? Es más sutil, promueve una mentalidad generalizada que sirve para mantener al régimen. Y en un régimen democrático, pues hay una pluralidad de ideologías, de valores que se comparten de una comunidad, que entiendes al que te critica y tienes la posibilidad de construir puentes, ¿no? Para mejorar a la sociedad. Ninguna ideología se impone obligatoriamente. En el tercero, mecanismo para la toma de decisiones gubernamentales. En el totalitarismo, el Estado tiende a reglamentar todas las relaciones del ámbito público e incluso de lo privado. La persona que está en el poder o el grupo toma de decisiones de gobierno unilateralmente sin tomar en cuenta la voluntad de la sociedad. ¿Qué quiere la sociedad? Pues quién sabe, ni me importa. En el autoritarismo, si bien el Estado toma las decisiones de gobierno, negocia ciertos aspectos con la sociedad para mantener su legitimidad, es decir, para seguir manteniendo este principio de creencia y de confianza de que los resultados van a mejorar. Sin embargo, las negociaciones se llevan a cabo en escenarios en el que no se ponga en peligro el gobierno. Es decir, donde hay una consulta popular, por ejemplo, que vamos a juzgar a los presidentes. ¿Eso pone en entredicho el gobierno? Su poder no. Entonces, escoge precisamente los puntos con los que aparentemente participa con la sociedad, pero que de ninguna manera le llegan a perjudicar. El siguiente, por medio del democrático, dice que por medio de las elecciones, la sociedad legitima a los gobernantes para que tomen las decisiones en su representación. Y los gobernantes están obligados a rendir cuentas de sus decisiones. Bueno, siempre y cuando la sociedad esté interesada, ¿no?
en que rindan cuentas, porque si está alejada, pues no pasa absolutamente nada. El cuarto, respeto a las libertades individuales. En el totalitarismo, el Estado controla en la mayor medida posible todos los aspectos de la vida individual y se castigan aquellas conductas que son contrarias a la ideología oficial. En el autoritarismo, se respetan las libertades individuales siempre y cuando no pongan en riesgo la superioridad del grupo en el poder. O sea, mientras no te metas con nosotros, no pasa nada. Tú sigue pagando tu derecho de piso y no te pasa nada, ¿no? No tendrás ninguna bronca. Y en el otro, en la democracia, el Estado protege el ejercicio pleno de las libertades individuales. El Estado, digamos, encuentra su razón de ser, su motor diario en proteger a su comunidad, a su sociedad, ver cómo mejora sus condiciones, sus instituciones, sus sistemas educativos, de salud, sus temas de vacunación. Todo eso, digamos, es la razón de ser del gobierno. Y la última nos habla de cómo se lleva a cabo el proceso de elección. Bueno, pues en el primero, en el totalitarismo, hay veces que ni siquiera hay elecciones, ¿verdad? Las masas se manipulan ideológicamente, por lo que se movilizan constantemente a la población como demostración de apoyo del régimen, por aclamación, ¿no? Prácticamente el aplausómetro, y viva el líder y siga viviendo el líder. Y se acabó, eso es el proceso. En el autoritarismo, el grupo en el poder procura que la sociedad no se involucre en la actividad política, es decir, lo mantiene alejada. La participación es mínima y es controlada por los gobernadores, por los gobernantes. Y en el sistema democrático se requiere la participación activa de los ciudadanos en los procesos electorales. En algunas sociedades existen formas de participación a través de mecanismos de democracia semidirecta, ¿no? Es decir, donde hay toma de decisiones, pero a partir sí de cómo interviene la población. Por ejemplo, podemos encontrar otros mecanismos de participación democrática, como puede ser la consulta popular, el presupuesto participativo, pueden ser otras consultas, la iniciativa, en fin, hay otros mecanismos mediante los cuales el Estado permite justamente que la sociedad se involucre en algunos asuntos que le conciernen de manera inmediata, ¿no? Como puede ser sobre un parque ecológico o sobre un parque para perros, o si hay juegos en el parque, o si se requiere algo en particular que es muy cercano a la comunidad. Y esto, bueno, pues nos lleva la idea justamente que en algunos países, como en Brasil, estos mecanismos de participación democrática han sido incluso más importantes que las elecciones. Es decir, en algunos estados, la población participa más en estos mecanismos alternos para tomas de decisiones que le impactan de manera inmediata a la comunidad y no necesariamente su participación en las elecciones. ¿Esto generó una estrategia política? Sí, porque se trataba de salir de un régimen, de una dictadura en Brasil, y lo que buscaba el Partido Popular o el Partido de los Trabajadores justamente era ganar las elecciones. Así que ya ganando una gubernatura en un estado, unos municipios, empezaron a implementar este tipo de mecanismos de participación para que las personas entendieran ahora un nuevo juego de la democracia, ¿no? Es decir, de pronto te abren la puerta que te tenía encerrado, pues no sabes ni a dónde vas a caminar, a dónde tienes que ir, qué pasos tienes que dar. Entonces, salir de una dictadura, pues no fue tan fácil. Por lo pronto, lo que tenías que era empezarle a enseñar a la población que tenía el derecho a votar y cómo votar y cuál era el resultado de votar. Entonces, cuando la población podía decidir si iban a poner alumbrado público, si iban a poner un cableado determinado, si iban a poner un gimnasio en el parque o una canchita de fútbol o lo que fuera, pues eran cosas que inmediatamente encontraban un sentido, le hacían sentido a la comunidad, es decir, sí, me gusta participar porque tomamos decisiones en conjunto y estamos mejorando nuestro municipio, nuestra alcaldía o nuestra propia región. Así que cuando ya se celebraron las elecciones, ¿no? Para presidente de la República es evidente que el Partido Popular ganó.
¿no? El Partido de los Trabajadores gana precisamente porque acostumbró a su población a estos mecanismos de participación democrática para la toma de decisiones de las pequeñas cosas o de las que resultan de manera inmediata relevantes para la sociedad. Pues hasta aquí dejaría yo mi participación esta mañana, esperando que les haya resultado agradable. A veces es duro, ¿no? Saber tratar de ubicarnos en dónde estamos y hacia dónde vamos o qué hemos dejado de hacer y sobre todo los grandes retos que tenemos que asumir, porque este es el punto cero y depende de muchos de nosotros lo que va a pasar para las generaciones futuras o para nuestras familias, ¿no? Simplemente. Entonces, de verdad que les agradezco mucho que se hayan estado en este curso y les deseo el mayor de los éxitos y seguramente nos veremos, como digo, a la vuelta de la esquina. Y si este curso les gustó, por favor, para nosotros es importante que ahí también en redes sociales me encuentran como @Rubén Becerra RB de Victoria, @Rubén Becerra RB de Victoria, o en la página de la cuenta de la Escuela Judicial Electoral, pues les pongan ahí sus palomitas. Pues que tengan muy buen día y mejor fin de semana. Gracias, profesor. Saludos, compañeros. Excelente fin. Gracias.